hablas en el libro también de la relación entre religión y comida, y por qué supuesto. en algunas religiones, por ejemplo, no se come cerdo. A ver, esto es un tema que da para mucho, pero voy a intentar resumirlo. La religión cristiana, la judía, la cristiana es una derivación de la judía. Nacen en Oriente Medio, en la actual Israel, Palestina, Siria, Jordania. ¿Qué alimentos habían en esa zona? Pues olivos, trigo, porque es muy cerca de la zona donde se domestica el trigo, y viña, que es un arbusto que crece en tierras bastante áridas. Ten en cuenta que es una zona bastante árida. Y entonces estamos hablando de 3 cultivos de secano que necesitan poca agua. Curiosamente, ahora vas a misa y tienes pan, vino, y cuando te mueres te ponen los santos óleos en esa unción. ¿Por qué? Pues porque eran los alimentos más populares de esa cultura, y a medida que el cristianismo se va expandiendo, va llevando los alimentos, que es lo que se llama la trilogía mediterránea. No hay más. Si Jesús hubiera nacido en Shanghái, pues ahora comulgaríamos con tortas de arroz y con sake. Y posiblemente cuando te murieras te pondrían salsa de soja o aceite de sésamo. Pero somos una religión que nació en un determinado contexto donde habían unos determinados alimentos. ¿Qué pasa con el cerdo? A ver, el cerdo es un alimento que llega después, viene de Asia. Ten en cuenta que los primeros judíos básicamente eran un pueblo de pastores de cabras y de ovejas. El cerdo empieza siendo un alimento exótico, primera. Segunda, es un cultivo que cuesta mucho sacarlo adelante porque necesita mucha agua. Y estamos en un entorno muy árido. Si alguien tuviera cerdos en una zona donde hay criadores de cabras y de ovejas, si tuviera una balsa de agua para que bebieran las ovejas, lo primero que haría el cerdo sería ir allí y empezar a bañarse, porque los cerdos tienden a refrescarse con agua, dejando toda el agua contaminada. Vamos, a ese cerdo lo corrían a pedradas al cerdo y al pastor de cerdos. Y por eso criar un cerdo desde el punto de vista económico era muy complicado, y desde el punto de vista de mantener el agua era muy complicado. Por eso se hizo un tabú con los antiguos judíos, tabú que luego cogieron los musulmanes, porque en la religión musulmana las normas de comida son muy similares a los judíos. ¿Qué pasa? Que obviamente ahora cualquier judío, cualquier musulmán puede comer cerdo si quiere. Criar un cerdo se puede hacer perfectamente. Pero claro, eso ya se ha quedado como un signo identitario. De hecho... Pero no es la religión la que prohíbe... Sí, ahora mismo lo prohíbe la religión, pero la prohíbe la religión porque en aquel momento, cuando se forma la religión, comer cerdo era una cosa problemática. Pero por una cuestión pragmática. Por una cuestión pragmática. No espiritual ni... Por ponerte un ejemplo, el Islam tiene normas. El Islam es una religión tardía. Tiene normas muy parecidas al cristianismo y al judaísmo. ¿En qué se diferencia el Islam del judaísmo y del cristianismo? El juego y el alcohol. Curiosamente, el Islam, Mahoma, era un señor que conducía caravanas, y la zona de la Meca era una zona de tránsito de caravanas. ¿Qué problemas podían tener los caravaneros que pasaban muchas horas y que se reunían en los oasis? Pues hombre, el juego y el alcohol causarían muchos problemas. Precisamente por eso en el Islam están prohibidos y no están prohibidos en otras religiones. Sabemos que los primitivos árabes, o los que no eran judíos pero que vivían en la actual Palestina o Israel, consumían cerdo cuando fue más fácil criar cerdos. En cambio, los judíos no lo consumían porque era un signo identitario. Digamos que es una circunstancia concreta que se queda fijada en un tiempo determinado. ¿Por qué los cristianos comemos cerdo? Los primitivos cristianos no comían cerdo, ni Jesús ni sus apóstoles comían cerdo. El cerdo se empieza a comer San Pablo. San Pablo es el que dice, y eso lo dice varias veces en los Hechos de los Apóstoles y en varias cartas, que el reino de los cielos no depende de lo que comas y que todos los alimentos se han puesto tal. Curiosamente, San Pablo es el que propugna que el cristianismo no tenía que ser como una secta judía y tenía que universalizarse. Entonces,
qué mejor forma de universalizarse que comiendo todo lo que estaba prohibido para los judíos. Entonces, es un signo identitario que en su momento fue una circunstancia pragmática, como bien has dicho. Y todo esto lo cuento en Comemos lo que somos, más porque es más largo. Más pormenorizado. Y la razón por la que Adán y Eva son desterrados del paraíso no es una manzana. No, seguro que no. Seguro que no, por un motivo muy obvio. Joder, eso afecta al arte. La historia del arte se ve afectada por esto. Se puede hacer una prueba muy sencilla. A todo el mundo que esté convencido que Adán y Eva les expulsan del paraíso por una manzana, les diría que vayan al comedor, o vayan a la librería, cojan la Biblia, porque casi todo el mundo la tiene en casa, y si no, que vayan a casa de su madre o de su abuela, que allí estará seguro, y que busquen ese párrafo del Génesis, a ver si encuentran la palabra manzana en alguna parte. No la van a encontrar. Y además, cuando se escribió el Génesis, que creo que es hace unos 6.000 antes de Cristo, bueno, no voy a decir fechas de memoria porque voy a meter la pata, creo que además me he pasado, pero bueno, cuando se escribió el Génesis no habían manzanas en Oriente Medio, las manzanas llegan bastante tiempo después. No podían comer manzanas porque no sabían lo que era, no se cultivaban. La manzana viene de China, de una zona muy concreta de China, que es Tianjin, o más o menos, mi chino es bastante limitado. Y no. Además, curiosamente, el párrafo ese del Génesis dice que cogieron hojas de una higuera y se vistieron. Ajá. El higo, por supuesto, sí que había. El higo es también de los alimentos más antiguos del Mediterráneo. Lo más probable es que se estuviera refiriendo a una higuera. De hecho, si alguien ve la expulsión de Adán y Eva en la Capilla Sixtina como la pintó Miguel Ángel, la serpiente está en una higuera, que es lo que sale en la Biblia. La Biblia en ese párrafo menciona una higuera. ¿De dónde viene lo de la manzana? Pues posiblemente de una mala traducción de San Jerónimo. San Jerónimo es el que tradujo la Vulgata del hebreo al latín y al griego, y San Jerónimo sería santo, pero del latín iba un poco justito. De hecho, la gente que ha leído la traducción dice que es bastante mejorable. La gente que sabe latín, que yo no sé. Malus, como adjetivo en latín, es malo, y era el árbol del bien y del mal. Malus et bonum. Pero malus, como sustantivo en latín, hace referencia a fruto esférico. De hecho, el nombre científico de la manzana a día de hoy continúa siendo Malus domesticus o Malus sieversii, etc. Entonces, posiblemente entre el Malus vino la confusión de que lo que se refería a árbol del bien y del mal, el Malus ese lo asoció con una manzana, porque de hecho en la Edad Media hay muchas representaciones de Adán y Eva que ya salen con una manzana. Por ejemplo, el famoso cuadro de Durero, ahí se ven manzanas.